Vamos a hablar en perdón, ok. Vamos a hablar en introducción. Sabemos que el cáncer es un problema mundial de salud. El control integral del cáncer comprende desde la prevención, detección precoz como el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados paliativos y la rehabilitación. El cáncer se puede tratar con cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, terapia hormonal, trasplantes, etc. Pero lo que ahora nos vamos nosotros a dedicar, o lo que vamos a hablar, es de los avances en el tratamiento del cáncer en radioterapia. Ese es nuestro principal objetivo. Tratamiento del cáncer en radioterapia con avances tecnológicos, ¿no? ¿Ok? Otro de los objetivos es mostrar qué es la radioterapia. La radioterapia es una terapia local, un tratamiento preciso oncológico que consiste en emplear distintas formas de radiación, ya sea rayos X, rayos gamma, partículas, para atacar y destruir los tumores. Hay dos tipos de radioterapia, la teleterapia y la braquiterapia. Teleterapia, tratamiento a distancia, braquiterapia, tratamiento a contacto. Para que la radioterapia sea un éxito, se requiere precisión, eficacia, seguridad, y todo eso se logra con avances, ¿dónde creen? En la física, tecnología e informática. Esto le llamamos la innovación tecnológica. Y las grandes dificultades en la radioterapia, pues siempre ha sido esta que les voy a decir. La localización, tanto del volumen blanco como la distribución de dosis dentro del cuerpo humano. Entonces, que quede claro, nuestra plática va a estar dirigida a la localización del volumen blanco, ¿no? ¿Por qué insistir en los avances? Bueno, pues resulta que en el 2018 había más de 8 millones de nuevos casos en cáncer y 9.5 millones de muertes. Se espera que para el 2030 se prevé que la cifra aumente hasta 24 millones de nuevos casos y 13 millones de muertes. Y lo más curioso de esto es que el aumento tendrá una mayor incidencia en los países de ingreso de mediano y bajo. ¿Quiénes son? Pues estamos nosotros, los mexicanos, México. Pasamos al otro tema, la historia de la radioterapia. Bueno, pues aquí lo más importante es saber cómo comenzó esto. En 1895, yo espero que cuando terminemos el curso o la plática, sepamos los tiempos, ¿no? 1895. El físico Röntgen fue el que descubrió los rayos X. 1895, en un laboratorio universitario de la ciudad en Alemania. Después, Marie Curie, que nació el 7 de noviembre de 1867, después les platico por qué puse ahí 7 de noviembre, ella descubrió la radiactividad y bueno, fue una de las primeras que estudió el tratamiento de neoplasias con isótopos radiactivos. Y durante la Primera Guerra Mundial, pues creó los primeros centros radiológicos paramilitares. 1898, ojo, 1895, 1898, 3 años después, el matrimonio Madame Curie descubrió el polonio. Se le llamó polonio a ese isótopo porque Madame es de Polonia, ¿no? Y el mismo año, en diciembre del 1898, también en diciembre, fíjense, 1898, también crearon el radio, que se deriva de la palabra latino, que significa rayo. Y eso significa radioactividad. Yo como buen físico les tengo que explicar las bases técnicas de lo que estamos hablando. Lo que sucede es de que los electrones se generan en un filamento. Este es un diagrama esquemático de cómo se generan los rayos X. Estos electrones se aceleran mediante una diferencia de potencial, chocan con un blanco, un target que le llaman, y surgen los famosos rayos X. Es como que el principio. El principio básico, y es fácil de entender, dice que si los electrones tú los desvías o los haces chocar mediante un blanco, automáticamente se van a generar los famosos rayos X o ondas electromagnéticas. Una ilustración esquemática es que si tú interaccionas esos electrones van a tener una energía determinada y automáticamente al chocarlos con un blanco vean cómo se generan los rayos X con diferentes energías. Miren aquí, 100 keps, más o menos se genera una distribución de dosis, inclusive en retroceso, de cómo se están generando los rayos X.
Entre más energético el electrón, obviamente los rayos X aparecen más energéticos, pero aparecen de forma en la dirección como van los rayos X, los electrones. Emil, un inmigrante alemán en Chicago, asegura que en 1896, o sea, acuérdense, 1890, en esos años en donde se descubrió el radio, donde era 3 años después de que se generó los rayos X, él empezó a tratar el primer paciente, ¿sí? Y en más o menos eran 30 minutos por tratamiento y le daba 80 sesiones. Víctor, en 1896, el 26 de julio, es decir, en ese mismo año, fíjense qué productivo ese año, también se trata un paciente con un tumor avanzado. Y en ese mismo año, en 1896, fíjense, Leopold trató a una niña de 5 años, ¿sí? Y más o menos su tratamiento duraba hasta 2 horas. Entonces, podemos decir que en 1896 fue un año pues, exitoso o glorioso para los inicios de la radioterapia. Pero 60 años después, fíjense, 60 años después, Puck y Marcus determinaron la supervivencia de células humanas con un cultivo procedente de un carcinoma de cervix. Y aquí fue donde se generaron las curvas de supervivencia celular versus dosis de radiación, donde se producen, donde ellas se representan las fracciones de supervivencia. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indicaba que a dosis únicas, lo que pasaba es que a dosis únicas, lo que moría primero eran las dosis sanas y las dosis cancerosas se mantenían. ¿Y qué pasa? Si tú fraccionas tu dosis a 2 grays, lo que va a pasar es que lo que se va a mover primero, o lo que se mueve primero, es la dosis tumoral. Y lo que se va a mantener vivo es la dosis tejido sano. Este es el principio, ¿sí? Y demuestra que una sola fracción de dosis única era sumamente ineficaz, para no decir imposible. Esto lo decían por el 2002. Pero lo que decía que por lo que la radioterapia clínica tomó 2 directrices, protraer o diluir la dosis, la tasa de dosis, es decir, lo que era la baja tasa de dosis, y este era el principio básico de la braquiterapia. Y la otra directriz era fraccionar la irradiación dividiendo la dosis total en diversas fracciones diarias, lo que constituye también el principio básico de la teleterapia. Vemos unos ejemplos de tubos de rayos X, de cómo se generaban, en cómo se trataban los pacientes. Algo que no voy a abundar, pero que sí es importante saber, es cómo se producen los rayos X. Casi tienen los rayos X en aceleradores lineales. Lo único que requerimos aquí es tener rayos X con energías más grandes. Para esto lo que hacíamos, este es un esquema básico del bloque, acelerar los electrones de tal forma, mediante un tubo de acelerador, le llaman, y mediante la ayuda de una guía de onda, velocidades muy grandes, casi a la velocidad de la luz, y estas las hacíamos incidir o las hacíamos sí, incidir, y automáticamente se generaban dosis, rayos X a energías muy altas. Estamos hablando del orden de MEPS. Y este es el principio básico, o sea, se generan los electrones, por eso se llama acelerador lineal, porque se aceleran de forma lineal los electrones, los hacíamos incidir con un blanco, y saliendo de ese blanco se generaban los rayos X. El otro objetivo principal es ¿qué se hace en una unidad de radioterapia? Lo debemos saber porque lo que viene es importante. Lo que se hace es que se hace un preplano, una simulación, una planificación y un tratamiento. Eso es lo que, para eso más o menos son 2 bloques de cómo se trata la radioterapia. En la evaluación, pues los médicos son los que hacen la evaluación, son los que deciden el tratamiento, ¿sí? En la inmovilización, que en este caso le llamamos la simulación, aquí se determina la posición, el tipo de inmovilización, y se fabrican los inmovilizadores y se ponen los tatuajes, ¿no? Como lo vemos. Pero aquí lo más importante, que en muchas ocasiones, y de hecho, es que usualmente el tumor es una masa móvil. Ya tenemos 2 problemas. Localizar el tumor y que actualmente la masa móvil, la masa de un tumor es móvil dentro del paciente. Entonces, ya tenemos 2 problemas muy bien importantes. Por lo que la alineación basada únicamente en la estructura anatómica no resulta ser suficiente. Es decir, eran los principios básicos cuando a alguien le damos clase,
y decimos, no, tú tienes que asegurar que no se mueva el paciente, que no haga esto. Pero sabiendo que la masa es móvil y la localización nos está costando, se está empezando a generar un problema. La planeación, bueno, eso es determinar el volumen a tratar, se contornea el médico, el físico hace el plan de irradiación, se elabora un plan, el número de campos, el número de haces, se hace la dosimetría, se aprueba por el físico y el médico, y al final se inicia el tratamiento. Y el inicio del tratamiento se va a validar con imágenes. Entonces, tenemos tres frases claves. La localización, el tumor se mueve y lo que queremos es identificar a través de imágenes. ¿Y qué pasa? Lo que hacíamos, bueno, seguimos. Un servicio de radioterapia, pues siempre debe de existir un encargado, un especial, un físico médico, un médico radioterapeuta, un técnico radioterapeuta y personal de enfermería. Sin estos personajes es imposible tener un departamento de radioterapia. En la evolución, es otro tema que seguimos, la evolución de la radioterapia siempre ha estado ligada a la evolución de la adquisición de imágenes médicas. Estas imágenes médicas han sido empleadas para detectar el cáncer, determinar etapas, delineación de volúmenes, planeación de tratamiento, etc. Anteriormente, o de hecho actualmente también, podemos decir que los planes se basaban en imágenes 2D, obtenidas mediante tubos de rayos X, ¿sí? Y en este caso, otra palabra clave, el volumen blanco era el interés y no interesaba, o sea, no había un interés, no nos interesa, de hecho, cuando hacemos radioterapia 2D, no nos interesa proteger tejido sano. Entonces ya tenemos 4 palabras claves: localizar al tumor, el tumor se mueve, las imágenes para poder ver los tumores y pues en ese momento no había forma de interesarnos por los tejidos sanos. Cuando hablábamos de 2D, obviamente. ¿Y cómo nos referenciamos? Cuando hablábamos de 2D, pues algunos métodos antiguos, o de hecho son actuales, pues nos referíamos a referencias óseas de la piel, conocimiento anatómico, imágenes portales con películas. Así es como iba la evolución. En los años 50, fíjense, ya en los años 50, después ya se diseñaron o se construían instalaciones similares a tubos de rayos X, colimadores motorizados, sillas giratorias, pantallas fluoroscópicas, en este caso en el Reino Unido. Aquí traté de colocar esta imagen, donde está una estampa conmemorativa de una fuente de cobalto, y donde aquí lo más importante es que hay un artefacto, que el dispositivo que parece que está ahí, está otorgando, y mucha gente cuando veían esa estampa, veían que en ese momento ya la gente, o sea, decían, oh, pues ya desde esa época ya sabían que algo tenían que ver, algo de estar viendo el tumor o estar hacer el análisis del tumor, pero no, fue un error. Lo que estaban viendo era el distanciador óptico, no sé si lo alcanzan a ver. Deja, aquí voy a marcar. ¿Sí? Sí, se ve, miren. Y esto creían que era un dispositivo para estar verificando, observando. Pero esta es la pauta. Esa fue la pauta para ver que ese es el distanciador óptico de un cobalto. En 1951, ojo, 1951, después, 60 años después de que se descubrió los rayos X y la radiactividad por Madame Curie. En 1960 se generaron, ya empezaba a ver las imágenes guiadas a través de una bomba de cobalto, no se alcanzan a ver, que se colocó dentro de un ring, y de un lado se colocó el tubo de rayos X y del otro lado el chasis. Y en ese momento se podían estar ya viendo en tiempo real, obviamente solamente imágenes, ¿no? En tiempo real. En 1960, ¿sí? Y el boom, todo lo que sale en 1971, yo soy del 74, o sea, 3 años antes de que yo naciera, el buen Huntsville fue el que creó o empleó o diseñó o inventó el famoso tomógrafo, que eso fue precisamente el boom para que la radioterapia, pues, es la que tenemos actualmente, ¿no? En 1979, bueno, más o menos, House registró con películas radiográficas solamente
que en la posicionamiento había errores hasta de 1 centímetro. En 1985, yo creo que algunos de ustedes ya estaba vivo por ahí, se observaban errores de posicionamiento. Por ejemplo, en linfomas Hodgkin, se observaba que el 33% de los pacientes tenía recurrencias, y todo porque no se realizaban correctamente las imágenes portales. Las imágenes que se hacían antes, que se colocaban, eran dos películas que se ponían después del paciente, se iban, se revelaban y se podían ver de forma manual, y ahí se tomaba la decisión si estaba bien el tratamiento o no. En 1984, ya estamos más para acá, los primeros prototipos del famoso portal EPIT, que le llaman, donde se podía ver ya, se podían a través de imágenes, se podía estar observando con la misma radiación del equipo, se podía estar usando imágenes, pues de este caso, óseas. En 1986 ya se podía, inclusive vean aquí, ya fue capaz de poner películas portátiles, adaptarlos, ponerlos de forma prácticamente en el haz de radiación, y podíamos observar y verificar si en verdad estaban dando tratamientos. En los 90s ya era forma de ver el famoso EPI con nuevo voltaje, donde los brazos se colocaban y ya podíamos ser capaces de ver más imágenes. En los 1992, a través de los hardware y software, ya éramos capaces de fusionar estas imágenes. Pero, entonces, eso quiere decir que el fundamento básico es que íbamos bien. Podíamos ver lo que con precisión, incrementar la precisión y la exactitud. Y en este momento, al incrementar eso, podemos dar mayor escalonamiento de dosis y mejorar la probabilidad de control tumoral. El problema es que todavía no he podido resolver mi problema. Ya lo sé localizar, parece que ya. He visto que el tumor se mueve o la masa se mueve, ¿no? En este momento lo único que hacíamos para poder, pues, compensar lo que se hacía, pues los médicos lo que hacen actualmente, bueno, antes, es que le daban valores a sus márgenes, sus PTBs los ampliaban para poder compensar el movimiento. Obviamente, al ser márgenes más grandes, irradiabas más tejido sano, y que eso nos limita al aumentar más las dosis. Bueno, este es el funcionamiento del portal. Sale la radiación, el mismo tipo de radiación, pasa por el paciente, atraviesa y se genera una imagen portal. Esto era lo que nosotros en ese momento ya veíamos, es decir, nosotros ya éramos capaces de hacer una imagen de reconstrucción tomográfica, un DDR que le llaman, y podíamos ser capaces de verificar y fusionar nuestras imágenes, las imágenes portales. Miren cómo se veían nuestras imágenes, ¿no? Y antes, bueno, obviamente nos interesaba para ver en el caso de tejidos blandos, tejidos donde no había sistemas óseos, pues en su momento pusieron las famosas marcas judiciales. Estos los ponían en hígado, en pulmón o inclusive en próstata, ¿no? Y entonces era una forma de implantes judiciales de estar viendo para la localización. Es decir, ya en esa época, en los 2000, ya éramos capaces de verificar solo por sistema óseo, pero no el movimiento, ojo, que quede claro, a través de ultrasonido, radiografías, portales e inclusive por marcadores. Pero nuestro objetivo es el siguiente. Nosotros queremos pasar de 3D a IMRT, donde nada más tratábamos con 2D, con 3D colocábamos, y al IMRT, pues lo que queríamos era precisamente la dosis, se tenía que, ahora sí que con la dosis se tenía que conformar con respecto al volumen. Y ese era como que nuestro objetivo en los 2000. En los 2000 nosotros lo que queríamos hacer, ¿sí? Pues si nosotros teníamos un objetivo en dosis, nosotros queríamos tener el mismo objetivo en dosis. Ojo, todavía no estábamos viendo movimientos, solo compensábamos con márgenes. Y bueno, ¿qué pasa? En el 2000, lo que se propuso, los primeros sistemas comercializados se instalaron, donde se podía colocar un tomógrafo del lado de acá y con rieles, donde ese tomógrafo se podía mover en la mesa, se hacía una tomografía y se podía ver las imágenes tomográficas en ese momento y poder dar un tratamiento, es decir, el control mejor, ¿no? Ojo, sin movimientos. ¿Y qué hacen? Pues en ese momento
los inventores o en este momento las marcas o las compañías, pues lo que hacen es que montan un tomógrafo llamado un tubo con rayos X, nada más que en este caso se monta al tomógrafo y con una rotación se podía obtener imágenes tomográficas, ¿sí? Es el caso, en el caso de el Combin que le llamaban, se diseñó equipos, como se alcanzan a ver, montado en el cuerpo, en el brazo de un acelerador, cuyo funcionamiento es similar al de un tomógrafo, excepto que las imágenes volumétricas se obtienen solo con una imagen. Entonces, ahí vamos, ¿no? Los pioneros, en octubre del 2003, el Princess Margaret fue el pionero quien empezó con el famoso Combin, montado dentro del el acelerador lineal, y fueron los primeros que hicieron este tipo de cosas. Fue un hito en el camino de la tecnología, pero fue solo el comienzo del desarrollo del progreso de la famosa IGRT. Bueno, nosotros para comentarles, en el ABC empezó sus planes y en 2008, fíjense, 5 años, no ha pasado mucho. En el 2008 empezamos nosotros a hacer tratamientos y empezamos ya a hacer tecnologías de MRT. Entonces, nada más para resumen, que los primeros equipos, en este caso el INA, comercializado en el caso de un Electa, el acelerador donde se montó ese Combin era un Synergy, en el caso de un Varian, un Trilogy, en el caso del Siemens, el famoso Artist. Entonces surgieron los famosos equipos modernos. En el caso de Siemens, la tomoterapia, que ahorita vamos a ver, que es también montar ahí, que es otra técnica, el Electa, el Siemens, etc. Bueno, aquí nada más para que comentemos que en el 2008 se estaban en el Princess Margaret, exactamente. Estábamos ahí haciendo pininos para entender lo que es la IGRT. En el 2018, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, pues ya estábamos observando nuevas tecnologías. Se estaban viendo nuevas tecnologías. No estábamos, no, ya había nuevas tecnologías. Estas son fotografías del 2018, donde ya había un Halcyon, un Trubin, el Unity, el Catalyst, y bueno, aquí le tomé el Versa, pero aquí le tomé una foto donde vean que Canon, nosotros dijimos, ¿qué va a hacer Canon? Haciendo tecnología de imagen para esto. Pero seguimos con la necesidad, había incertidumbre en la identificación de tejido tumoral y la administración de la radiación a altas dosis, gradientes en el caso del IMRT, para reducir los márgenes del PTB y reducir la dosis a órganos de riesgo. Había más necesidades todavía porque el tumor se estaba moviendo por alguna situación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros, la verdad, son nuestras necesidades, había que tomar en cuenta varios factores, ¿sí? Como en este caso, el volumen blanco se puede mover dentro del paciente, el tejido sano se puede mover dentro del paciente, no necesariamente se van a mover del mismo modo, por lo cual perseguir el volumen blanco dentro del paciente nos puede llevar a sobredosificar tejido sano. Así que se debe dar igual importancia tanto al ver el volumen blanco como al tejido sano. Aquí ya estábamos preocupándonos por el tejido sano, que es algo bien importante. El ejemplo es el siguiente. Quiero que chequen cuando se está tratando un paciente, un tumor, miren, en el tomógrafo, en la primera simulación, aparece, ¿sí? En el día 2 se empieza a mover un poquito, el día 7 y así sucesivamente, hasta el día 35, fíjense, la misma localización donde se supone que está tratando y prácticamente el tumor ya se movió de sitio. Esa era la problemática. Entonces, aquí, en esencial, y esto, por ejemplo, va en contra de nuestras primeras enseñanzas. Dice, el posicionamiento diario del paciente sea lo más parecido. Siempre le decíamos a nuestros técnicos o siempre esa era parte de nuestra enseñanza. Pero por no decir, el posicionamiento del paciente tenía que el paciente tenía en la simulación, es decir, tenía que ser casi idéntico. Eso era lo que nosotros decíamos en su momento. Pero si hacemos esto, sucede esto que estamos viendo. Al ser idéntico, pues no. Entonces, ¿qué surge? Surge la necesidad, ok, no lo vamos a hacer idéntico, lo que vamos a hacer ya no con nuestros nuevos sistemas, pues lo vamos a reposicionar, así es como se llega. Es decir, le hacemos un control, le hacemos un combin, hacemos todo lo que tenemos que hacer. En este caso, lo reposicionamos y nos podemos tratar el paciente y no hay necesidad de estar tratando órganos de riesgo.
pero tampoco eso era la solución, porque reposicionabas y ya, pero no veías más allá, ¿sí? Entonces surge la famosa radioterapia adaptativa. En algunos casos de la CT inicial, al haber transcurrido algunas sesiones de tratamiento, resulta ser insuficiente para poder describir la dosis actual que recibe el paciente, dando como resultado tratamientos subóptimos. Cambios a lo largo del tratamiento como son regresiones al tumor, cambios en los contornos del paciente debido a pérdidas de peso, no pueden ser corregidas completamente mediante el reposicionamiento. No pueden ser corregidas completamente porque primero se están moviendo y segunda, se están moviendo en volumen, están cambiando. Entonces, la radioterapia adaptativa se define como el cambio al plan de tratamiento original durante el curso de tratamiento, de modo tal que se tome en cuenta cambios anatómicos, pérdida de peso, disminución del tumor, movimientos internos de los órganos, cambios biológicos del tumor. Y esto era lo que en verdad se quiere. Es el objetivo. Ya la localización, ya ve movimientos. Prácticamente esta es la solución a nuestros problemas. Y bueno, estas palabras, ¿no? Lo que antes hacíamos es que dice lo que usted planeaba, no es lo que usted trata. De la precisión en la planeación a la precisión en la administración de la radioterapia. Entonces, esto eran solo palabras que manejábamos. Entonces, si nosotros usábamos la radioterapia adaptativa, pues en verdad se había cambios. Miren, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí como continuo, cuando ustedes hacían la radioterapia adaptativa, inclusive se mejoraban más las dosis al control de volumen y se disminuían las dosis a los órganos de riesgo. Aquí es donde se alcanza a ver, en las continuas. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos tener un sistema que delinee con precisión el objetivo? Que seamos capaces de que la imagen funcional ayude a definir el volumen de alto riesgo. ¿Cómo podemos evaluar la respuesta del tratamiento? Durante o después del tratamiento. Podemos hacerlo con algún aditamento. O sea, nosotros ya ahorita vimos nuestros equipos y pues parece que algunos sí podría solucionarlo, pero no así al 100. Entonces podemos manejar el movimiento. Entonces surgen unos sistemas de resonancia magnética, que en este caso, los primeros que surgieron, que estaban todavía, estamos hablando de los 2000, 2010, un equipo llamado Blu-ray, donde se instalaban un sistema donde se instalaban, 3 fuentes radiactivas de cobalto 60 a un ángulo de 120 grados de 8000 curis y un resonador, es decir, fusionado, y de un resonador con 3.35 teslas, y donde se podía estar haciendo ese tipo de requisito o necesidad, ¿sí? Obviamente, en esa época todavía estaba en investigación, era costoso y además tenía sus desventajas, pero se podía solucionar todo lo que nosotros decíamos. Radioterapia adaptativa, ok, seguimiento en tiempo real, imágenes de tejido blando, que ese es prácticamente el objetivo. Para esto surgen elementos que ya vimos que en el 2018 ya estaban, que es precisamente montar un acelerador dentro de un resonador. Y bueno, pues aquí lo fantástico es que recordemos que un resonador lo que maneja son campos radiactivos, magnéticos, y el haz de electrones que genera los rayos X. Entonces hicieron todo lo posible para que eso pudiera ser efectivo. Y ahí está, un resonador de 1.5 teslas y un tubo de rayos X montado con rayos X de 6, inclusive actualmente ya está triple F. ¿Qué pasaba? Que usualmente ya ese equipo, pues ya era casi el 60% adaptativo, incrementaba la precisión, la exactitud de la entrega de la dosis, incrementaba la dosis en blanco y tenían nuevos regímenes de tratamiento y se podían cambiar las prescripciones. Y bueno, se manejaban experiencias, como por ejemplo, pacientes que podían venir, estamos hablando de una SBRT en ejemplo, ¿no? Caso que pacientes llegaban a su tratamiento 30 veces durante 15 minutos, se podían venir 5 veces nada más, e inclusive tratarse de 30 a 45 minutos, lo cual pues es un beneficio emocional hacia el paciente. Y aquí se empezaban a ver los cambios. Miren, vean cómo en la primera fracción se veían los órganos de riesgo, cómo se movían. Vean el órgano de riesgo, inclusive también el blanco.
y entonces se podría adaptar y se podía dar los tratamientos. El flujo de trabajo era muy fácil, es muy fácil, de hecho se está haciendo. Se escanea, se replanea y se trata. En cambio, si queremos hacerlo, pero sin usar IMR, perdón, resonancia magnética, pues se tenía que simular nuevamente, importar, fusionar, recontornear, replanear, checar, importar datos, hacer controles de calidad y pasar al tratamiento, y todo esto se llevaba un día. Entonces, solucionaba prácticamente todos nuestros problemas. Vean, un problema es que podíamos ver el tamaño, cómo cambiaba después de 7 días de tratamiento. Aquí tenía 37 milímetros de tamaño, de diámetro, y después de 7 días, pues ya bajó a 25 milímetros. Entonces, también, que esto también es cosa de, esto la verdad no lo he hecho, pero bueno, también se podía hacer la planificación isotóxica. ¿Qué significaba? Que recordemos que nosotros estamos limitados, cuando estamos tratando un paciente, estamos limitados a sobredar la dosis, quien lo limita es el órgano de riesgo. Pero si tú puedes ser capaz de ver que el órgano de riesgo se mantiene o se puede mover un día, o bueno, por el tratamiento, puede estar un poco separado del órgano blanco, pues se puede adaptar también la dosis, como en este caso. Se empezaban a dar dosis de 7, 7, 7, 7, 5, 7 y 7, 5. Esto porque la distancia del órgano de riesgo cambiaba en ese momento. Y está el ejemplo, donde cambiaban, aquí se veía el órgano blanco, el órgano blanco, perdón, el órgano de riesgo, y se veía cómo podían los cambios, se pueden ver los cambios en las distancias. Pero bueno, yo no haría eso, pero bueno, es lo que dicen que pueden hacer. Y bueno, aquí se pueden ver los movimientos, cuando respiración normal, vean cómo está en respiración normal, se ven los pulmones, y vean cómo es el cambio, me voy directo al cambio cuando hay una exhalación, vean qué grande están los pulmones, y vean entonces cómo están prácticamente, vean cómo se movieron todos los órganos. Fíjense acá, vean aquí, y vean aquí, o sea, cómo se movió, dicen que hasta inclusive se llega a mover hasta 5 centímetros, ¿no? Cuando uno exhala. En este caso se puede ver, por ejemplo, los movimientos debido al recto. Miren cuando tenemos recto lleno y cuando el recto está vacío. Cuando el recto está vacío, miren. También podemos ver cambios inducidos en los volúmenes blancos debido al tratamiento. Miren, cuando empieza el tratamiento, ¿sí? Cuando va 2 semanas, vean, ya empieza inclusive a moverse el blanco, ¿sí? En este caso, aquí no se alcanza a ver, pero esta es ya la semana 5, y fíjense, semana 5, sí, fíjense cómo ya se salió prácticamente el tratamiento del tumor de donde estamos tratando. Bueno, entonces esto era prácticamente lo que yo quería mostrarles, que ya es posible, es fácil hacer, por eso los avances. Voy a mostrar nuevamente ahorita los equipos que hay actual. Por ejemplo, está un equipo Electa que le llaman Harmony, que tiene de nuevo, bueno, pues que es un equipo pequeño, bueno, pequeño, es un equipo que se adapta a donde había cobaltos, por ejemplo, no se mueve la mesa, no rota, está simplemente adaptado para tratar más pacientes, menos recursos, y mejora la atención del paciente. Está listo para tratar pacientes de una forma diaria, pueden hacerse de forma segura los QAS, se llama Harmony. Pero aquí lo más importante es que puedes tener a la mano en su pantalla, puedes inclusive identificar al paciente. Puedes saber cómo está llevando el paciente, inclusive los sistemas de fijación, sus colocaciones del paciente, y pues en ese momento, pues que es como que prácticamente te está poniendo todo a la mano, ¿no? Es preciso, utiliza rayos X de triple F, y bueno, es un equipo nuevo. El Halcyon es otro equipo que está nuevo, que está en el mercado, tiene una dona de 100, tiene un MLC que tiene una reducción de una transmisión de 0.05, es decir, no hay transmisión. Tiene un bin stopper precisamente para delimitar y que los blindajes dentro del búnker no sean grandes. Y bueno, pues con esto te puedes ahorrar de los 22 pasos de tratamiento, dice que solo puedes usar 9. Y obviamente este equipo que está dedicado a hacer la radioterapia adaptativa, que es el ETOS, es un equipo nuevo que también hace todo, pero está dedicado a la radioterapia adaptativa. El TrueBeam Master BrainLab, que es una combinación de equipos, que bueno, pues ya lo conocemos. A diferencia es que tiene un localizador vía térmico,
que automáticamente puedes en ese momento ver al paciente y puedes ver todos los movimientos o desplazamientos. Eso está por verse. En su momento nos decían que era tecnología militar que podían haber para poder identificar el tumor. No tumor, para poder identificar movimientos. Aquí mi duda surge, digo, ay, ¿cómo le harán? Por ejemplo, cuando hay un fantoma, me imagino que deben de calentar el fantoma para hacer controles de calidad, porque ¿cómo? Si todo es térmico, ¿no? Bueno, otro equipo que se hace el CyberKnife, que es un brazo que está montado y que aquí no importa los grados de libertad y tú puedes dar tratamiento. La tomoterapia es un equipo donde se montó un tubo de rayos X y en este momento aquí lo bueno de este equipo es que la mesa puede entrar, a la hora que está entrando está en movimiento, la mesa está en movimiento, está girando el equipo y se puede tratar prácticamente, aquí ya no se requieren isocentros, nada, prácticamente desde que entra el paciente se está tratando y la mesa. Es un grado de libertad y que hay que controlar. Para los que decían que solamente teníamos aceleradores, Varian o Acuray o lo que sea, también hay chinos, vean, chinos Shimba, que son equipos que inclusive son copias de los Varian, que hasta les ponen los nombres, ¿no? XA600, en Shimba un acelerador lineal, también había otros aceleradores, el Shimba un cobalto, o sea, para que vean que existe en la literatura. Hay equipos como el Mevatron, que es un equipo para la terapia intraoperatoria con electrones de 9, 6 o 12, un equipo pesado, pero que también en ese momento se puede usar para la radioterapia intraoperatoria. El equipo Intravin, que es el que tiene el ABC, por ejemplo, que también lo que se hace es que se quita la lesión, se hace un ajuste, se coloca una esfera, se da el tratamiento y automáticamente el paciente, en lugar de llevarse sus 25 y que vaya a la radioterapia, solamente ahí mismo se le dejan caer 2000 centigrays, 20 grays, en tratamiento y ese paciente ya no viene a sus 25 fracciones. Pero bueno, esto debe de estar, no es exclusivo para pacientes. Hay un sistema de, estas láminas son de la física, estamos hablando de lo nuevo, ¿ok? La física Sandra Huerta, donde hay sistemas de verificación óptico, un sistema de imagen radiográfico no invasivo que permite colocar al paciente, monitorear al paciente durante el tratamiento, es decir, puedes verle sus gestos, está montado, puede montarse, alcanza a ver, donde se alcanza a ver, por ejemplo, lo que está en rojo, quiere decir que no está todavía bien colocado, se monta dentro del acelerador y se pueden estar viendo los movimientos del paciente, inclusive si guiña el ojo o lo hace lo que sea. Lo mejor de este paciente es de que el paciente mismo tiene, a través de unas gafas y estar monitoreando sus movimientos, el paciente controla su movimiento respiratorio y cuando el paciente en las gafas puede estar viendo que está dentro de ese tema, automáticamente el equipo cuando está dentro de ese límite, está dando su tratamiento. Es decir, casi podemos decir que el paciente se está autotratando en el caso de una mama. El Exactrack, bueno, es un sistema de monitoreo basado en rayos, en tubos de rayos X y bueno, también tiene una presión sublimétrica que lo usan los sistemas. Vamos a entrar un poquito en los sistemas de localización para rayos X. Estoy haciéndolo muy rápido porque se nos está yendo el tiempo. Imaginas que para la braquiterapia que tenemos, que necesitamos estar en el mismo lugar, que puedes obtener todas las imágenes de tiempo real. Dice que en ese momento todo se puede hacer en eso. Es decir, que tú no te salgas, que no te muevas, que nada más gires tu silla y hagas tu tratamiento. Pues te da la solución en braquiterapia. ¿Cuál es la solución? Pues crear un super mega imaging ring, que le llaman, un tomógrafo portátil. ¿Qué hace este tomógrafo? Pues tiene un diámetro de 121 centímetros, es un dispositivo móvil, pesa 517 kilos, se puede pasar de un lado a otro, aumenta la presión de tratamiento y lo único que alcanzan a ver, miren, se pone ese tomógrafo, está en posición en paciente, se pone en la posición, no mueves al paciente para nada, adquiere sus imágenes. Si ustedes son capaces de ver, miren las imágenes tomográficas en un CT y una imagen, resulta que están mejores que las imágenes de un CT. En caso de braquiterapia hay otros sistemas nuevos como el Bravo, que es Varian, que es compatible con ARIA, es Smart Connect, se pueden estar viendo revisiones, controles de calidad y es prácticamente digital todo. Y bueno, también hay avances en los software como el Rapid Plan, que es un sistema que tú le vas metiendo muchos planes, va aprendiendo el sistema y cuando este sistema ya le metiste una cantidad de planes, automáticamente el sistema está dando tratamientos. El Mosaic también es un sistema para hacer análisis o simplemente para optimizar información, mejorar asignación y esto es lo nuevo que hay en el mercado.
ya para no hacerles el nuevo que hay en el mercado, también si ustedes tienen 20 millones de dólares, pueden comprar un Protovim. Y obviamente aquí es lo que podemos dar tratamientos con Protovim y evitar dosis, aquí sí para que vean, evitar dosis órganos de riesgo y dar completamente dosis a órganos. Conclusión. Bueno, aquí ya para acabar, por si las preguntas, la resonancia magnética guiada por imagen está ganando grandes interés en el área en áreas rápidas de crecimiento en la terapia de radiación el día de hoy. Los sistemas integrados de radioterapia con resonancia magnética están trayendo nuevas y emocionantes oportunidades. La radioterapia adaptativa pues es el futuro de los tratamientos del paciente y hay que velar, aquí es bien importante, por la integridad de la radioterapia en el control integral del cáncer. Y aquí lo que le pido a todos los técnicos, a los físicos, a los que nos están viendo, que hay que trabajar en grupo. Y gracias a la tecnología moderna es posible preservar considerablemente los órganos vitales. Y bueno, ya por último, aún con tecnologías actuales como los que acabamos de ver, pues todos los equipos dependen de quien los opera. Y obviamente esos quien los opera no están correctamente capacitados, de nada sirve. Y todo esto sería un fracaso rotundo. Jóvenes, gracias por su atención. Y bueno, eso sería todo. Me apuré porque solo eran muchas diapositivas. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Jessy. No, no está Jessy. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, no sé si tenga alguna pregunta. Aquí solo tengo de Jorge Ramiro Corral. Gracias por la interesante charla. Tiene pregunta, ¿qué otra área de oportunidad existe en el área de radioterapia que se debería de mejorar para aumentar la seguridad y calidad de los tratamientos? Bueno, como sabemos, la radioterapia es muy cara, ¿no? Si nosotros tuviéramos dinero, pues obviamente la resonancia magnética o comprarte un Unity o un equipo que tuviera ese tipo de sistemas para estar viendo el tejido, pues estaría lo mejor. Pero como no hay dinero, vamos a suponer, pero ya vimos las otras opciones, donde podemos usar, como por ejemplo el Halcyon o por ejemplo otros sistemas donde podemos hacer la radioterapia adaptativa. De hecho, a mí lo que nos interesa es de que eso va a ser el futuro de nosotros. ¿Por qué? Les voy a platicar. El futuro de la radioterapia, pues es primero, antes, cuando nosotros tratábamos a los pacientes, pues los tratábamos y estos nunca regresaban. Ahora, pues los pacientes los tratamos y tenemos seguimiento y regresan. Entonces, el futuro de la radioterapia es tratar, reirradiar, o sea, el futuro de la radioterapia es la reirradiación, y también pacientes que están vivos todavía, que tal vez generan metástasis. Entonces, el futuro, pues, es la radiocirugía. Y, pues, todo combinado o todo aunado, pues, sería a través de la radioterapia adaptativa. Muy bien. Muy bien, ya puedo, ya puedo activar mi audio. Muchas gracias. Excelente información, físico. Aquí tenemos otra manita alzada de Yane Pereira. ¿Puedes activar tu micrófono, Yane, para hacer tu pregunta? No, yo creo que se equivocó. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tiene ya muchas felicitaciones, físico. Trajo su porra. Según yo me apuré porque eran muchas, me pude haber esperado, pero al final lo que yo quería es que vieran que en los años, y también, ¿no? El 7 de noviembre, y puse ahí la Madame Curie que nació, el 7 de noviembre es el Día Internacional de la Física Médica, el día que nació nuestra investigadora Madame Curie. Entonces, pero lo que me refiero es de que en los 1896 prácticamente fue cuando inició todo esto, por lo cual estamos ahorita nosotros tratando el cáncer y por lo cual pues, estamos todos viviendo de eso, ¿no? Así es. Es una forma de vida. Sí. Bueno, aquí tiene muchas felicitaciones. El físico Roberto le manda saludos desde el puerto de Veracruz, que dice que está muy caluroso. Excelente plática de parte de Joel.
Andrei, excelente plática. Miguel Valle, excelente presentación, felicidades. Lulu Gómez también lo felicita por la plática. Gilberto González, excelente plática, profe. Muchas felicitaciones. Omar Vela también lo felicita. Saludos a todos, muy buena plática, información fresca. Felicidades, Físico Omar. Muchas gracias por toda la información. El 7 de noviembre, por aquí nos dicen que es cumpleaños del Físico Omar. Excelente información. Por aquí Jesús también le manda saludos, Patricia Martínez. Y aquí tenemos a Andrei con una manita alzada. ¿Puedes encender tu micrófono, Andrei? Muchas gracias. Muy padre tu plática, Omar. Pues siempre se ha conocido que manejas muy bien los temas de esta radioterapia. A mí me gustó mucho el final que comentas sobre la capacitación. Tú bien mencionas que la tecnología está creciendo muy rápido, pero igual en muchas entidades estatales nos vamos quedando atrás, y sobre todo porque el conocimiento está muy centralizado, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos interesa mucho poder enviar a muchachos a talleres, a cursos, pero a veces la limitante de traslados, ahí, ¿tú qué recomendarías para tratar de distribuir mejor el conocimiento a nivel nacional? Sobre todo estas problemáticas que vienen de tecnología muy nueva, donde muchos de los muchachos son radiólogos, no están capacitados en radioterapia, y obviamente nosotros los vamos capacitando bajo la marcha, ¿no? Simplemente el Hospital General recibe muy pocos físicos para capacitarse, el Centro Médico, el INCAN. Entonces, ¿cuál sería como una sugerencia? Yo me acuerdo que cuando estaba ahí contigo, pues tú me decías, ¿no? Que del equipo que vas a tener ustedes en Culiacán es un súper equipazo, pero como mencionas, se van a dar de topes por las multihojas. Y dicho y hecho, ¿no? Felicidades por la plática. Bueno, sí, en efecto, la educación sí no está así como que al 100, o sea, si somos honestos, pues toda la gente que está saliendo al interior de la República, pues aprende por lo que le están enseñando en la escuela, pero así que aprendan bien o que estén, pues estos deben derrotar, o sea, debe haber desafortunadamente, yo lo he dicho inclusive en foros, no necesariamente en un foro como este, en foros de física, inclusive en foros de médicos, radiooncólogos, debe de haber un presupuesto para nuestros técnicos o físicos inclusive, para que estos, o sea, debe haber un presupuesto de alguien, del gobierno, no sé, de los hospitales, o sea, como tipo residencia de los médicos, oncólogos o de los médicos que tengan, donde ese presupuesto, o sea, debe de haber, o sea, eso se lo digo aquí a la presidenta, a quien esté con nosotros, para que nosotros seamos capaces de que esas personas que están en el interior o en donde sea, vayan a eso, porque la única forma de aprender, y se lo he dicho a mis alumnos, es hacer las cosas. O sea, de nada sirve que inclusive yo les pueda dar aquí un curso o cualquiera de línea, nunca van a aprender. Yo creo que todos mis alumnos lo mejor que hicieron fue prácticamente, yo les decía que cuando yo empezaba a hacer cosas, si estaba yo haciendo algún trabajo estando ellos, quiere decir que ellos no aprendieron, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, debe haber un recurso económico, porque eso es lo que nos interesa, o algo para que esos técnicos, físicos, lo que sea, vayan a tomar ese curso, una estancia de 6 meses, que no tengan la necesidad, pues, de comer, o sea, al contrario, que se les pague todo lo que tengan que estar, se les dé todas las facilidades, y saber que ellos son el futuro de nosotros, ¿no? Y saber que ellos no van a regar o no van a cometer alguna atrocidad hacia nuestros pacientes, ¿no? Eso es lo que yo sugiero, o sea, no sé, ver algún sistema, ver, por ejemplo, he platicado con los médicos, que se haga algo similar, que no se les ha hecho, de verdad estamos, nosotros los físicos, no sé si ustedes técnicos tienen algo, pero los físicos no tienen nada, o sea, en su momento la UNAM a los físicos les estaba dando un sueldito y los hacía rotar, yo creo que eso ya se acabó, pero el físico que llega conmigo, que llega con cualquier otro lado, llega por sus méritos propios, y lo que quiere es aprender, pero es triste que hay físicos que no tienen los medios y pues no lo hacen, ¿no? Igual lo mismo es para los técnicos, ¿no? Que los técnicos que estén, por ejemplo, en Culiacán, mándalo a algún lado donde haya ese tipo de tecnología y que la aprenda, y no necesariamente en México, o sea, también se puede ir a otro lado del mundo ¿cómo se llama? A aprender, pero lo que falta es dinero, y de alguien hay que sacarlo.
de alguna institución, en este caso, pues pública, ¿no? Sí, añadiendo a lo que tú comentas, Omar, a la problemática que nos hemos enfrentado es precisamente a la apertura de las instituciones para que los técnicos puedan hacer algún tipo de prácticas. El proyecto que se está continuando de la administración pasada de Jesús Linares, precisamente es poder generar espacios para que los técnicos reciban educación. Y como bien lo menciona Jesús en el chat, reciben algunos técnicos, pero la mayoría tienen que venir hacia acá y no en las instituciones de los otros estados, ¿no? Que es como que la afluencia. Muchos vienen a capacitarse al Instituto Nacional de Cancerología y algunos venían al Hospital General. El Seguro Social es muy hermético y solo recibe a la gente que ellos mismos capacitan. Pero en este caso, pues a ellos les pagan esa estancia. Son trabajadores en capacitación. Aquí la desventaja para los compañeros que vienen del interior de la República es que ellos tienen que cubrir sus propios gastos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, es algo complicado, es una apertura que se está buscando, que se están tocando puertas a diferentes centros hospitalarios, no nada más de la Ciudad de México, sino en el interior de la República, y es bien importante para Teramac que tengamos embajadores en cada estado de la República. En este momento tenemos en Durango y en Veracruz y en el norte, Marisa, no me acuerdo. Sonora, me parece. Entonces, el hecho de que tengamos los compañeros allá es para que ellos puedan interceder por el resto y empezar a buscar sedes fuera de la Ciudad de México para que nos reciban a los compañeros y así poder tener una capacitación, porque como bien tú lo mencionaste, Omar, podemos tener toda la alta tecnología que sea necesaria y que se requiera, pero si al personal operativo no lo capacitan o no lo incentivan, además, es bien complicado, así como hay sesiones médicas. Hay sesiones, no sé si los físicos los tengan, pero en otras instituciones, pero si hay sesiones médicas donde discuten un caso o donde ven junto con los residentes el mejor control o tratamiento hacia un paciente, yo considero que sería importante la iniciativa de cada compañero que ha estado en estas sesiones, en su propio centro, incentivar el generar las sesiones para cada grupo, ¿no? De trabajo. Y si bien lo han mencionado muchos en las sesiones internacionales y de congresos, que somos un equipo multidisciplinario, precisamente es llevar a cabo esa función, llevarlo en ejecución, hacernos partícipes de todo lo que se está generando y de cómo podemos hacer y mejorar los tratamientos y las cosas, ¿no? No sé, ¿hay alguien más que tiene la manita levantada? Jorge Ramiro, me parece. Corral, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Omar, pues muchísimas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Omar, muchas gracias por la plática. La verdad, siempre que das una plática de estos temas, pues podemos pasar horas hablando de seguridad, de avance, en qué podemos seguir mejorando, en qué estamos ya haciendo las cosas muy bien. Podemos hacer un análisis retrospectivo bastante largo de esto. Es por eso que me gusta mucho atender tus pláticas. Pero mi pregunta va más directamente, el sistema que nos